Hoy chicos os voy a hacer una review, yo diría, después de unos meses de este iPhone 12 Pro. Y es que para empezar me ha sorprendido lo que han vendido de la versión Pro frente a la versión normal, porque la versión Pro está agotada prácticamente actualmente y me parece sorprendente porque no lo entiendo, ¿vale? No es tanto la diferencia como había el año pasado entre la versión normal y la Pro, y parece que este año han arrasado más. La verdad que me ha sorprendido mucho porque una de las cosas en las que se ha centrado este año Apple es el 5G, 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 to 5G. Y no ha sido para tanto, ¿vale? En Latinoamérica prácticamente no está desplegado, en España sí está, pero hay tarifas muy caras y la verdad no es tan accesible a todos los puntos de la península y es muy difícil tener una muy buena conexión con el 5G. Así que en este aspecto la verdad que no me ha gustado nada el iPhone 12 Pro, o no lo veo tan útil como para dentro de unos años, que me parece ya algo útil, lógicamente. Algo por lo que creo que ha triunfado bastante es el diseño, ¿vale? Es verdad que durante el paso del tiempo yo ya me he acostumbrado sobre todo a la pantalla prácticamente plana, a los bordes cuadrados y sobre todo que se ve un poco camuflado este diseño por la funda, ¿vale? Lógicamente yo tengo una funda que es compatible con el MagSafe, de la que hablaré más tarde, pero os puedo decir que, por ejemplo, la pantalla, que al principio hubo muchas quejas de que se rayaba fácilmente, no he tenido ningún problema y lógicamente todo eso estaba causado porque al posar sobre otras lentes de otros iPhone que estaban recubiertas de zafiro podrían rayar lógicamente la pantalla con este nuevo material Ceramic Shield, que creo que me está funcionando bastante bien después de unos meses. Por el contrario, el MagSafe no le veo tanto sentido, ¿vale? Es cierto que yo lo he estado usando, compré el cargador MagSafe inalámbrico, pero me ha resultado un poco decepción en el sentido de que no carga tan rápido como el cargador de 20 vatios que sí que he comprado aparte porque lo necesitaba y realmente me ha sido muy útil, ¿vale? Cargar el 50% en 30 minutos es una gozada y realmente me ha sacado de muchísimos apuros. El MagSafe carga bastante más lento y diría que no vale la pena para el precio que cuesta, ¿vale? De momento creo que este año es mejor mantenerse con un cargador y cargarlo con el cable. Muchos me preguntáis si esto realmente deteriora la batería y parece ser que no, ¿vale? Apple dice que no la deteriora, así que yo voy a tener la fuente oficial antes que otras personas o experiencias personales. A la hora de utilizar la cámara os voy a ser sincero, porque a pesar de que tiene 3 lentes y el LiDAR, utilizo el 70% de mi tiempo la cámara principal, ¿vale? El gran angular, que me parece que tiene una muy buena óptica, tiene colores bastante reales y en general me gusta mucho. Pero es cierto que el 20% de las ocasiones utilizaría el telefoto para acercarme a los objetos y sacar una foto un poquito más cerca con la misma calidad, y el 10% utilizaría el ultra gran angular, sobre todo para hacer algunas fotos más creativas de vez en cuando en un sitio o en un paisaje que me encanta. Pero lo que sí no utilizo prácticamente nada es el LiDAR, y creo que esto es algo que se ha sobrevalorado un poquito para las personas que lógicamente no estamos desarrollando aplicaciones 3D, y es que no lo he utilizado prácticamente nada, ¿vale? Es cierto que nos viene muy bien para el modo retrato en modo noche o para el enfoque en ambientes muy oscuros, pero realmente no es mi día a día y creo que el 90% de las personas no lo van a necesitar, al menos en el corto plazo. La potencia es una de las cosas que más valoro en este iPhone. El A14 5 nanómetros va súper fluido y lo que más me gusta es que puedo abrir aplicaciones que he abierto hace tiempo en la multitarea y va completamente instantáneo, ¿vale? Para jugar a juegos estoy muy viciado estos días al League of Legends para móvil y la verdad que me gusta mucho jugar en este iPhone 12 Pro porque va todo muy fluido y a la hora de procesar las fotos también me encanta. Con iOS 14.3 vino el Pro RAW, que ya sabéis que es una nueva función solo disponible en las versiones Pro, que combina la fotografía computacional con el formato RAW para así darnos más versatilidad a la hora de editar nuestras fotos. He subido un vídeo donde os lo explico completamente, así que os lo dejo por aquí arriba, que yo creo que os va a interesar. Creo que no le he sacado todo el partido que debería a la grabación 4K con Dolby Vision a 60 FPS, y es que
porque es cierto que si quieres grabar alguna toma o algún vídeo va a grabar una muy buena calidad, pero yo creo que el iPhone 12 prácticamente tiene las mismas funciones y te va a servir al menos para el 90% de las personas. Como estáis viendo, mi uso diario no es de un profesional y por eso hay muchos youtubers o muchas otras personas que están utilizando el iPhone 12 para el día a día, porque de una manera creativa te permite hacer muchísimas cosas sin tener que pagar pues ese sobreprecio de la versión Pro. Aún así, ¿por qué yo sigo utilizando este? Y es que a mí me gusta siempre tener lo último y en caso de que salga alguna novedad, lógicamente si tienes el dispositivo más caro y el que más funciones va a poder albergar, vas a tener acceso a esa tecnología. Así que, en mi opinión, sí que me conviene más la versión Pro. Así que otra cosa que muchos me habéis preguntado, ¿qué tal la batería, Manu? ¿Te dura todo el día? Pues la verdad es que sí, tengo un problema y es que nunca dejo que se llegue al cero, por tanto no os puedo decir exactamente cuántas horas me dura, pero siempre lo cargo por la mañana de manera inalámbrica, sobre las 12 de la mañana o así lo descargo y hasta la mañana del día siguiente no lo vuelvo a cargar. Más o menos esa sería mi rutina diaria, por lo que siempre lo cargo todos los días y nunca dejo que se muera. Así que yo creo que si salís de casa y lo utilizáis durante todo el día no vais a tener problemas. En definitiva, Manu, ¿lo recomiendas? No, pues sí lo recomiendo, pero solo para un 10% de las personas profesionales que vayan a utilizar estas funciones exclusivas que tiene la versión Pro. De hecho, en el vídeo de por qué no debes comprar el iPhone 12 Pro es precisamente por estas cosas, porque creo que tiene detalles que son muy interesantes, pero para personas como muy seleccionadas, ¿vale? Para el 90% de las personas recomiendo el iPhone 12 o la versión mini en caso de que quieras un dispositivo más compacto. Así que no sé qué opináis vosotros. Si os ha gustado esta review, la verdad que me gustaría que le deis apoyo al vídeo, que lo compartieseis por redes sociales, que me encanta, y que pusierais un comentario con vuestra opinión. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!